Hola estudiantes. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la generación del 900. Uruguay al principio del siglo XX. A principios del siglo XX, Uruguay se transformó en un país moderno, próspero y democrático, destacándose como pionero en derechos sociales y laicidad en América Latina. Impulsado por el batismo, el Estado se consolidó, hubo una rápida urbanización, gran inmigración europea y una fuerte clase media, consolidando la paz civil tras las guerras civiles decimonónicas. Decimonónico, adjetivo que significa perteneciente o relativo al siglo XIX, 1801 a 1900. Además de su uso histórico, se emplea frecuentemente para describir ideas, costumbres o estilos pasados de moda, anticuados o desfasados. Política y sociedad, el batismo. Bajo el liderazgo de José Batlle y Ordóñez, presidente en 1903 a 1907 y 1911 a 1915, Uruguay implementó un modelo vanguardista de estado de bienestar. Se consolidó la democracia con la Constitución de 1917, garantizando la paz interna tras la última guerra civil de 1904. Modernización y educación. Se impulsó la educación pública, laica y obligatoria, reduciendo el analfabetismo y fomentando una sociedad más culta. El país vivió una segunda modernización con el crecimiento industrial y el apoyo estatal a la producción local. Laicidad. Uruguay se secularizó radicalmente, separando la iglesia del Estado, secularizando cementerios y eliminando símbolos religiosos de espacios públicos. Secularizar es el proceso de transferir bienes, instituciones o influencias de la esfera religiosa a la civil o laica, perdiendo su carácter sagrado. Vida urbana versus rural. Montevideo creció rápidamente, con una burguesía próspera y un bajo con gran actividad tanguera. Mientras tanto, el interior seguía marcado por la cultura rural y la ganadería. Bajo zonas ribereñas bajas, frecuentemente asociadas con la vida nocturna, el tango y, en sus orígenes, con ambientes marginales o de prostitución cerca de los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Inmigración y cultura. La llegada masiva de inmigrantes europeos, italianos, españoles, transformó la demografía, la gastronomía y la cultura. La generación del 900 marcó una época de esplendor literario y cultural. Economía. El país era una sociedad rica basada en la exportación agropecuaria, lana y carne, lo que permitió financiar las reformas sociales y de infraestructura. La Guerra Civil Uruguaya de 1904, o Revolución de 1904, fue el último gran enfrentamiento armado entre el Partido Nacional, blancos, y el Partido Colorado, liderado por el presidente José Batlle y Ordóñez. Iniciado en enero, el conflicto enfrentó al caudillismo rural de Aparicio Saravia contra el gobierno modernizador centralizado. La tensión política tras la elección de Batlle en 1903, que el Partido Nacional consideraba una amenaza a su poder en los departamentos rurales, caudillismo, y la violación de acuerdos previos. La victoria del gobierno marcó el fin del poder de los caudillos rurales y la consolidación del Estado centralizado, dando inicio al periodo batista y a la unificación política del país. En resumen, las primeras décadas del siglo XX fue la época de consolidación del Uruguay como la Suiza de América. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Generación. Una generación literaria es un conjunto de escritores vinculados por una serie de ideologías y de estilos en un periodo de tiempo determinado, generalmente, de unos 15 años. Cada generación postula un cambio en el mundo. Se modifica la estructura de vigencias, usos sociales, creencias, ideas, forma de ver la vida y el tiempo, etc. Elementos necesarios para que una generación literaria sea reconocida como tal. Proximidad entre los años de nacimiento. Formación intelectual semejante. Convivencia personal, deben ser del mismo país y conocerse entre sí, un hecho generacional que les obliga a reaccionar. Empleo peculiar del idioma, diferenciado de la generación anterior. Destrucción simbólica de la generación anterior. Generación del 900. Para marcar los extremos de esta generación. Los representantes más viejos son Javier de Viana y Carlos Reiles, nacidos en 1868. El integrante más joven, Delmira Agustini 1886. La generación del 900 fue un destacado grupo de escritores y escritoras uruguayos nacidos entre 1868 y 1886, cuyo apogeo literario se dio alrededor de 1900.
Renovaron las letras nacionales bajo la influencia del modernismo, explorando temas como el amor, la muerte y el individualismo. Principales integrantes: José Enrique Rodó, prosista fundamental y referente intelectual. Horacio Quiroga, maestro del cuento, influyendo con su realismo. Julio Herrera y Reisig, poeta líder del modernismo uruguayo. Delmira Agustini, poeta intensa, una de las grandes voces líricas de la época. María Eugenia Basferreira, poeta de profunda expresión lírica. Florencio Sánchez, dramaturgo clave que renovó el teatro. Carlos Reiles, novelista destacado que exploró la psicología y el dandismo. Javier de Viana, narrador realista centrado en la vida rural. Emilio Frugoni, escritor, poeta y político. Carlos Basferreira, destacado filósofo y pensador. Roberto de las Carreras, escritor provocador, representante del dandismo. El comienzo del movimiento literario se fija en 1894, con la publicación del poema al lector de Roberto de las Carreras. Excepto Basferreira, sus integrantes no fueron universitarios. Eran autodidactas. Solo 2 de los integrantes nacieron en el interior, Diana en Canelones y Quiroga en Salto. Diana, Sánchez y Quiroga se van a vivir a Argentina, donde son reconocidos como excelentes escritores. La política fue un elemento que unió a algunos y separó a otros dentro de esta generación. 1895 a 1905 se produjeron continuos enfrentamientos entre blancos y colorados. Sánchez y Quiroga, peleando uno en cada bando, llegaron a enfrentarse, no directamente pero sí en sus respectivos bandos. Esta generación tiene una gran influencia del movimiento nacido en Cuba con José Martí y luego reafirmado por Rubén Darío en 1888 con la publicación de su poemario Prosas profanas, El modernismo. Buscan una renovación en el lenguaje, los temas y el estilo, tratando de separarse y de eliminar la influencia de los escritores anteriores, pertenecientes al siglo XIX, los cuales se ajustaban o a la literatura gauchesca o a la corriente europea conocida como romanticismo. La generación del 900 presenta un grupo de escritores como no había tenido Uruguay hasta esa época. Ya que además de las innovaciones que proponían, sentían que vivían en una sociedad que quedó vieja en su moral, costumbres y visión del mundo. Lo que tuvo en común esta generación no fue solamente que muchos de ellos se conocieron, e incluso se peleaban, sino que compartieron sus textos y creaciones literarias, sintiéndose diferentes y especiales en el mundo hipócrita que les tocó vivir. A través de sus obras plantean una nueva mirada. Buscan un estilo relacionado con lo europeo, influencia del modernismo. La generación del 900 tuvo autores atentos a la realidad rural, Viana, Reiles y un dramaturgo que supo ver a los suburbios, las clases medias y la aristocracia de la vida urbana rioplatense. Florencio Sánchez, que tampoco fue insensible a los dramas campesinos. En esta generación existieron centros de reunión públicos y privados. Los centros públicos más conocidos fueron los cafés. Los más conocidos fueron Polo Bamba, Café Sarandí, Café Moca. Otro centro importante de reunión fueron las revistas. Allí comenzaban a publicar los escritores hasta que luego comenzaron a aparecer los libros. Las revistas fueron el centro de reunión más importante. 2 tendencias bien diferenciadas. Tendencia social. Eran aquellos que se preocupaban por cuestiones sociales, realizaban una literatura comprometida, ejemplo, Florencio Sánchez, Horacio Quiroga. Tendencia torremarfilista, influenciada por el modernismo. Integrada por aquellos que no se comprometían con la sociedad a través de la literatura. Ejemplo, Julio Herrera y Reisig y Roberto de las Carreras, Delmira Agustini. Dandismo. Algunos escritores de esta generación eran verdaderos dandis. Ser un dandy es ser un retador, un provocador. Provocar a través de la apariencia y el comportamiento. También se trata de una actitud ante la vida que se caracteriza por la falta de deseo, la desgana, el aburrimiento y el desprecio por los gustos populares. Esta tendencia viene también por la influencia de los escritores malditos del simbolismo europeo, donde buscaban provocar al público con su literatura, escandalizarlo y obtener alguna reacción. Sobre todo del público burgués que pretendía ser refinado e intelectual. Estos retadores del 900 lucían una vestimenta compuesta por sombreros, corbatas y chalecos extravagantes, y hacían de su vida un espectáculo. Roberto de las Carreras y Julio Herrera y Reisig fueron grandes retadores de la sociedad montevideana del comienzos del siglo XX. A veces algunos integrantes de esta generación llegaron hasta tal punto de enfrentamiento que llegaron a retarse a duelo. Duelos. Guzmán Papini y Sassi Federico Ferrando. Desde la prensa, ambos se dedicaron ofensas dando lugar a un reto a duelo que no se produjo,
ya que mientras Quiroga examinaba el arma con la que Ferrando se presentaría al duelo, un tiro se le escapó y mató a Federico. Julio Herrera y Reisi y Roberto de las Carreras. La amistad entre estos dos poetas se quiebra en abril de 1906 cuando Roberto acusa a Julio de haberle robado una metáfora, donde comparaba la risa de una mujer con un relámpago en un artículo del diario La Tribuna Popular. Generación con final trágico. La mayoría de ellos terminaron con muertes jóvenes o desterrados, encerrados y hasta suicidándose. El más provocador de todos, que curiosamente fue el que duró más, Roberto de las Carreras, terminó loco en un hospital de Paysandú. Horacio Quiroga se suicidó en 1937 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires ingiriendo cianuro tras ser diagnosticado con cáncer. Delmira Agustini murió asesinada a los 27 años por su exesposo, Enrique Job Reyes, en 1914. Julio Herrera y Reisi falleció prematuramente a los 35 años en 1910 a causa de una enfermedad. Roberto de las Carreras, conocido por su vida excéntrica, falleció en 1930. Carlos Reiles murió en 1938, poco después de la muerte de Quiroga. Aportes clave de esta generación. Renovación literaria, modernismo impulsaron el modernismo en Uruguay, caracterizado por una prosa y poesía musical, refinada y con gran riqueza sensorial, bajo la influencia de Rubén Darío. Renovación en la narrativa, evolucionaron del realismo a una narrativa que explora la psicología de los personajes, la decadencia, decadentismo, y los ambientes refinados o bohemios, ejemplificado por Carlos Reiles y Horacio Quiroga. Temáticas profundas, introdujeron temas como la angustia existencial, el erotismo, especialmente en la poesía femenina de Delmira Agustini, la muerte y el pesimismo finisecular, corriente cultural y literaria de finales del siglo XIX, aproximadamente 1890 a 1910. Caracterizada por una visión desencantada, melancólica y existencialista, marcada por la incertidumbre, la crisis de valores, el miedo a la degeneración y el rechazo al progreso optimista del positivismo. Consolidación intelectual, José Enrique Rodó, con su obra Ariel, planteó una defensa de los valores espirituales y humanistas frente al utilitarismo materialista. Innovación dramática, Florencio Sánchez revolucionó el teatro rioplatense con dramas sociales que retrataban la vida de la época, la crisis familiar y el ambiente urbano. Rebeldía y dandismo, una parte de la generación adoptó una postura bohemia y de dandismo, rechazando los valores burgueses y la literatura tradicional, buscando la belleza en lo inusual. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el próximo.